a grabar y a compartir el PowerPoint. Sí. Ya. Entonces vamos a partir hoy día, como es costumbre, a hacer un análisis literario sobre el libro en cuestión que tiene la evaluación complementaria. Y por eso vamos a hacer el análisis literario de Dosis letal de Malcolm Rose. Y para esto corresponde a los objetivos de aprendizaje que nos entrega el Ministerio, que son leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos, analizar las narraciones leídas y formular interpretaciones. Ya, para comenzar vamos a revisar que, bueno, a partir de la lectura nos dimos cuenta que era un libro que pertenecía al género policial, ¿cierto? Que había un misterio que había que resolver, ¿cierto? Y que se había realizado un crimen. Y para comenzar esto, vamos a ver la siguiente imagen y me van a decir si pueden participar o a través del chat, que dice, ¿cuál es el enigma de la siguiente fotografía? ¿Qué podemos observar que no corresponde acá? Que hay un misterio. El duendecito cruzándose por atrás. Exacto. Entonces aquí tenemos un enigma que se ve en esta fotografía, que hay como un duende, o algo pequeño, ¿cierto? Que está medio, y no se entiende fácilmente. Entonces para eso partimos esta clase con esta activación de conocimientos previos. Ya. Entonces un enigma tiene que quedar claro que el enigma está vinculado al crimen, ¿ya? Y vienen a ser los acontecimientos que explican quién o cómo ocurrió el crimen, ¿ya? Ligado a la narrativa, el enigma corresponde a la noción del problema narrativo. Y entonces, siempre en un relato policial, ¿cierto? Vamos a tener esto que es un enigma, ya que vendría siendo cuáles son los acontecimientos, ya que explican quién o cómo ocurrió, ya está vinculado siempre a las pistas que van ocurriendo, ya a las pistas que nos entrega esta narración. ¿Ya? Tienen que tener claro el concepto de enigma porque también es pregunta de prueba, ¿ya? La prueba está bien ligada a todos los conceptos que corresponden a relatos policiales, ¿ya? Que van a ser parte de la evaluación. Entonces los relatos de misterio hay que entender que son narraciones donde el lector, ya ustedes y el protagonista de la historia van descubriendo estas pistas para solucionar este puzzle, entre comillas, que termina por revelar esta intriga. Y para eso tenemos estos 4 conceptos claves que son parte del relato policial. Primero que nada, de nuevo volvemos, ¿cierto?, que el enigma, que viene a ser el conflicto central que existe en la obra narrativa, que es un misterio que se tiene que comprender, ¿cierto? En este caso, el joven, ¿cierto? Aparece un joven sin vida en el lugar de deportes, ¿cierto? En el patio de deportes del colegio y aparece sin vida. Entonces, este es el misterio que hay que develar, ¿cierto? Que aparece con hálito alcohólico, ¿cierto? Tiene unas marcas en las muñecas y los mismos detectives dan cuenta de que es un caso que es bien particular, ¿ya? Luego tenemos el crimen, el delito que se comete en circunstancias confusas, ¿cierto? Que aparece, que vendría siendo este joven de nuevo que está muerto, ¿cierto? Y se comete que nadie sabe cómo sucede, por qué muere, por qué lo asesinan y quién podría ser, ¿cierto? Las pistas son las señales que deja el autor del crimen y que el detective va recopilando para analizar las pistas. Hay un método. En este caso, en el libro, ¿cierto? Que tenemos estas dos, tenemos como el detective en sí, que es la figura policial,
que vendría siendo el detective White, ¿cierto? Que está en el libro. No obstante, a pesar de que él es el detective policía que está a cargo del caso, los jóvenes que es Rose y Kevin, también se vuelven unos detectives, ¿cierto? Empiezan a ellos investigar las causas de la muerte del hermano o del cuñado, ¿cierto? Al principio porque Kevin siente que estaba siendo, entre comillas, siendo acusado del crimen porque él había golpeado a David el día anterior. Y por ende también él empieza a buscar qué sucede, por qué, quién lo asesina si él no fue, ¿cierto? Y la hermana de David también como en una forma de también de ver de creer en su novio, ¿cierto? De confianza en él, también quieren encontrar quién es el culpable, más que por una forma de venganza a su hermano o porque está preocupada de quién lo mató, sino que más bien para defender a su novio. Y luego tenemos el móvil, que es la razón que lleva al criminal a cometer el delito, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué aparece este cadáver muerto? ¿Por qué? Cadáver muerto. Vale. Entonces, ¿por qué aparece este cadáver en este sitio del colegio? Ya, entonces, el relato policial tiene básicamente esta estructura, ya que a diferencia de un relato, entre comillas, que aparece en la narración contemporánea más normal, entre comillas, que siempre el nudo, ¿cierto?, de la historia ya siempre aparece en el desarrollo. No obstante, en el relato policial comienza de inmediato. El crimen es el punto de partida de todo el relato policial. Se presenta como un enigma, ¿cierto? Este misterio, nadie sabe, aparece alguien muerto y nadie sabe por qué o cómo o cuándo, ¿cierto? Y este enigma hay que dilucidarlo, pues no se conocen las causas ni el responsable. Se ubica en el inicio de la historia. Entonces, ¿cierto? Partimos con este crimen que comienza siempre en el inicio de la historia. Entonces, es muy distinto cuando con otro tipo de novela que siempre esto se desenvuelve en el desarrollo. Luego, en el desarrollo, acá se empiezan a exponer, ¿cierto?, las pistas, y estas deben ser interpretadas por el detective o el investigador a cargo, por lo que su intervención es clave para que la historia se desarrolle. En torno a la investigación liderada por este personaje surgen a partir de esta investigación, a través de esta recopilación de pistas, van surgiendo nuevos conflictos para que la historia avance, ¿cierto? Y se van desarrollando nuevos conflictos de los personajes a partir de esta búsqueda de pistas. Y finalmente aparece la resolución del misterio, que viene siendo el desenlace de esta historia, y se identifica, ¿cierto?, quién es el culpable, por qué lo realizó, y este investigador de cómo llegó a la verdad. Entonces, lo único particular de esta historia es que no tenemos como un detective como tal, así como Sherlock Holmes, por ejemplo, sino que estos jóvenes se vuelven estos detectives. Ya, los personajes que son parte de la novela policial siempre van a ser, ¿cierto? Primero el detective, ya que siempre por lo general colabora con la policía para resolver el crimen. Ya está como haciendo énfasis a un detective privado, ya que es muy común también. Y estos detectives privados siempre suelen ser excéntricos, inteligentes, cultos y restablecen el orden. Y para eso tenemos algunos ejemplos que son Agustín Dupin, de los crímenes de la calle Morgue, Sherlock Holmes, que ya habíamos hablado, y Hércules Poirot, el asesino en el Expreso Oriente. O en Chile también tenemos el detective Heredia, ¿cierto? Que también él va resolviendo los crímenes en Santiago. Luego tenemos estos personajes que aparece el criminal, ¿cierto? O el asesino, y se conoce al culpable una vez resuelto el crimen, ¿cierto? Tiene que ser inesperado para el lector y el resto de los personajes. Suele ser el antagonista de la historia, ¿cierto? Y su culpabilidad se mantiene oculta. Produce el desorden moral y social. No.
teniendo en cuenta, ¿cierto?, que aquí dice que siempre este criminal o asesino es el antagonista, entendiendo que es cierto que del protagonista tenemos el conflicto, ¿cierto?, este crimen, ¿ya? Y quien no lo permite resolver, ¿cierto? Siempre tenemos que dar cuenta de que entre el protagonista y el antagonista siempre van a ser fuerzas opuestas, ¿ya? Entonces, tenemos esta protagonista que quiere realizar algo, ¿cierto? En este caso quiere resolver un crimen, y tenemos esta persona que no lo deja que lo realice, ¿cierto? Que nos deja que se resuelva este crimen, y por ende pasa a ser el antagonista, ¿ya? Porque siempre se entiende ustedes tienen la confusión de que el antagonista siempre viene a ser el villano, y no es siempre así, sino que siempre es quien no deja que realice esta acción, ¿ya? Y en este caso vendría a ser que no resuelvan este crimen, este misterio, ¿ya? Y por eso, por ende, en esta historia se entiende muy bien que el señor Smith es antagonista, porque es quien está entregando estas pistas falsas, ¿cierto? Deja la cajetilla de cigarro y, y la linterna, ¿cierto?, en la casa de Kevin para que los policías se dirijan a él, ¿cierto?, entregando estas pistas falsas. Y también tenemos los sospechosos, ¿cierto? Son aquellos personajes en quienes se desconfía a través del relato. Y ahí en este caso tenemos, ¿cierto?, a Kevin, al profesor, ¿cierto?, que le decían la fiera Monk, teníamos al dueño del laboratorio, que también había tenido un conflicto, y en su momento hasta su hermana fue una sospechosa. Ellos lo sienten, ¿cierto?, porque podría querer quedarse, ¿cierto?, con toda la herencia, entonces también podría ser una sospechosa. Y se puede contar con varios sospechosos a quienes desenmascaran en base a las pistas, ¿cierto? A través de las pistas nos vamos dando cuenta de que estos ya dejan de ser sospechosos. Ya, para esto, ya empezamos, ¿cierto?, con una breve biografía de Malcolm Rose. Me costó bastante encontrar información sobre el autor y sobre el libro, como que no hay mucha información a partir en la web, ¿cierto? Y, y lo único que encontré, que es un escritor inglés que nace en 1953, él estudió química en la Universidad de York, estudió química en la Universidad de York. Antes de 1996, Malcolm fue profesor de química en la Open University, y muchos de sus libros tienen conexión con la química. Y en este caso se puede evidenciar, ¿cierto?, que hablan mucho de estos componentes químicos, de cómo realizan estos venenos, cómo se procesan, ¿cierto? Cuando habla con los científicos también tenemos esta descripción, ¿cierto?, de cómo se realizan estos venenos y cuáles son sus componentes en el laboratorio. También trabaja como conferencista, y mientras él escribía ciertos libros anteriores. Es conocido por sus novelas de intriga y misterio dedicadas a un público de jóvenes adultos, siendo ganador de premios como el Lancashire y quedando como finalista en el prestigioso premio que que tiene el nombre de Edgar, en honor a Edgar Allan Poe, ¿cierto?, por los relatos de misterio. Tenemos que dar cuenta también que en los relatos policiales tenemos estas tres vertientes que tenemos, como la novela policial, la novela negra, ahí tenemos los relatos de Edgar Allan Poe. Entonces, por ende, también se le asocia a Malcolm Rose con estos tipos de relatos, ¿ya? Y para esto sus principales obras vienen siendo La Coartada y Los Secretos de los Muertos. Ahora, no encontré sus fechas de publicación, porque vuelvo a comentar que me costó mucho encontrar información sobre el autor y del libro en particular. Ya, a modo del resumen o el argumento de la obra, ¿cierto?, de la novela en cuestión, podemos decir que esta comienza cuando la familia, ¿cierto?, Rabin acude al evento anual del colegio, ¿cierto?, que tenían un festival anual deportivo.
Entonces ellos asisten junto, la familia Ramin junto a sus hijos, ¿cierto? Porque sus hijos iban a participar en la carrera. Y sobre todo Rose, que era una muy buena corredora, ¿cierto? Entonces, mientras estaban en el carril de la competición, sienten un ruido y varios de estos competidores salen a correr y luego se dan cuenta que la persona encargada de dar el disparo no la había realizado, siendo que este no era un ruido del disparo, siendo que era como un grito parecido, ¿cierto? Dice en el libro, a un aullido de un animal, de un perro. Y ahí donde David se da cuenta y sube corriendo a las gradas porque asocia este ruido a un ruido particular más conocido. Y se da cuenta que su abuelo fallece, ¿cierto? Mientras que su abuelo fallece, le da sus últimas palabras al oído que no se las comenta a nadie. Y a partir de esto, ¿cierto? Comienza esta historia de que David va en la noche, después de una semana, va donde Rose a despedirse, diciendo que va a dar una venganza. Por eso ella se confunde, piensa que va a vengarse de su novio, ¿cierto? Y al otro día amanece, ¿cierto? Muerto en el patio escolar, ¿cierto? De donde realizan las actividades deportivas, aparece este cadáver de este joven que está muy bien vestido, ¿cierto? Porque se da mucho hincapié de que ellos pertenecen a una buena familia, ¿cierto? Y por eso este conflicto que tiene David con Kevin, el novio de Rose, porque él no pertenece a su estatus social. Y por ende, por eso él no quiere que ellos sean ni amigos, ¿cierto? Porque no es apropiado, ni tampoco quiere que sean novios. Entonces, a partir de esto, ¿cierto? De que aparece este crimen en el inicio, que aparece este joven en el patio y siempre lo reconocen los guardias de seguridad del laboratorio que está al costado, ¿cierto? Del colegio, aparece esta búsqueda, ¿cierto? De quién lo asesina y se hace cargo la hermana y el novio y también se desprende también que está la policía buscando quién es el asesino. Ya, eso es básicamente el argumento total de la obra. Ahora, en cuanto a los tipos de ambiente que existen en la novela, tenemos el tipo de ambiente, ¿cierto? Un ambiente físico que corresponde, ¿cierto? La obra se lleva a cabo básicamente dentro de las instalaciones del colegio, ¿cierto? También aparece el ambiente físico del laboratorio, la casa ¿cierto? De Rose, y también tenemos la casa del joven de Kevin, ¿cierto? Que tenemos esta comparación de la casa de Rose que era muy grande, que todo se veía muy lindo, que todo era muy elegante, ¿cierto? Grande. Y tenemos esta comparación también que cuando asisten a la casa de Kevin a, a revisar todo, que es una casa bien compacta, pequeña, ¿cierto? Y también tenemos la casa del señor Smith, o alias Somerton, parece que sea, sí, Somerton. En cuanto al ambiente psicológico, ¿cierto? Prevalece considerablemente el misterio, ¿cierto? El enigma. Estamos, ¿cierto? Siempre en esta búsqueda de estas pistas, ¿cierto? Entonces esto siempre va todo a partir de la narración, siempre nos va entregando todo este misterio que existe en, en la narrativa. Y en cuanto al ambiente sociocultural, tenemos que se evidencia mucho, ¿cierto?, esta diferencia de clases sociales que se enmarca en la familia que se llama la familia Ramin, ¿cierto? Que cuando a partir del comienzo al tiro dicen que ellos son como, se habla mucho de ellos porque tienen dinero y todo, y tienen mucho más dinero que cualquier otro joven que está en este colegio. Entonces, por eso la gente habla mucho de ellos. Y se ve entonces que tenemos esta familia Rabin que tiene mucho dinero y a otros jóvenes que no tienen, pertenecen como a clase media, ¿cierto? Que no les interesa tanto, y a Kevin que pertenece a una clase más baja, cuando dice el hermano, ¿cierto? Que no es apropiado para que estés o sea amigo y menos novio de su hermana.
Y como actividad de cierre, para que ustedes lo realicen, y también tengo que decir que es una pregunta de prueba, ¿ya? Que es una pregunta del desarrollo de la evaluación. Recuerden que la prueba siempre se hace con selección múltiple, vocabulario contextual, va a ir un texto donde ustedes van a identificar el vocabulario contextual, preguntas de carácter literal y todas las demás vienen siendo de carácter inferencial. Y después viene esta pregunta de desarrollo. Y una de estas es que ustedes identifiquen cuáles son las partes de este relato que lo hacen ser un relato policial, ¿cierto? Cuáles son las características de, ¿ya? Y para esto tenemos primero que nada cuál es el que aparece, ¿cierto?, en el inicio, que es el crimen. ¿Cuál es el punto de partida de todo el relato? Entonces, ¿cuál es el crimen en esta novela? ¿Cómo se presenta este enigma? ¿Cierto? Entonces, ahí ustedes tienen que ir escribiendo cuál sería este crimen y este enigma. Luego tenemos estas pistas para que ustedes vayan redactando y vayan viendo cuáles serían las pistas que se van dando en el relato policial en este. Y finalmente la resolución de este misterio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Chicos, chicas. No. Gracias, Mateo.